¿Me prestan atención, por favor? Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a ver los métodos de Jacobi y de Gauss-Seidel. Estos son métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales y son iterativos, a diferencia de los métodos que hemos visto en esta misma unidad. En este tema ya vimos el método de Gauss-Jordan, vimos técnicas de pivoteo, pivoteo parcial, pivoteo total, vimos descomposición LU de Doolittle y de Kraut, pero todos esos métodos eran directos. Esos nos permitían obtener directamente la solución de la ecuación o de los sistemas de ecuaciones, pero propiamente no son métodos numéricos. Sí son ciertos algoritmos y a lo mejor el de Gauss-Jordan ya lo habían visto en álgebra. El de descomposición LU, como no se ve en otra asignatura y está más cercana a los métodos numéricos, por eso se ve en esta materia, pero propiamente no es un método numérico, es, como les comenté, un método directo. Pero ahora sí vamos a ver dos métodos numéricos que son similares en características. Y bueno, ya no les adelanto más, vamos a verlo en este video. ¿Qué vamos a ver? Primero, necesitamos recordar o aprender algunos conceptos de normas de vectores. Entonces los vamos a ver aquí. Luego voy a presentar el método de Jacobi y muy rápidamente el método de Gauss-Seidel que se deriva del de Jacobi. Vamos a ver, entonces, normas de vectores. Antes de introducir nuevos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, es conveniente recordar brevemente cómo se definen algunas normas de vectores. A ver, recordemos, ¿no? Que tenemos un vector x barra, bueno, aquí le ponemos en este curso la flechita para decir que es un vector. En álgebra lineal no se la ponían, pero bueno, aquí sí. Entonces un vector x que es un elemento del espacio Rn con componentes x1, x2, x3 hasta xn. Y se definen las siguientes normas de ese vector x. La norma 1, ¿cómo es? La norma 1, vean, se define, primero tenemos que poner la notación que son dos rayitas. Recuerden que si nada más ponemos una a la izquierda y a la derecha es valor absoluto y eso se le aplica a escalares. Cuando tenemos vectores, lo conveniente es poner esto con dos rayitas en cada lado y así ya vemos que estamos obteniendo una norma de un vector. La norma 1 es, tomamos todos los elementos del vector, las componentes x1, x2 hasta xn, les sacamos valor absoluto y la sumamos. Esa suma nos da la norma 1. Es norma 1 porque únicamente estamos tomando la potencia 1 del número o el elemento en valor absoluto. Y eso es lo único que hacemos. ¿Qué sigue? Después de la norma 1 viene la norma 2. La norma 2 también se conoce como la norma euclidiana. Esta es la más conocida, pues es la pitagórica, la de siempre. ¿Y cómo la hacemos? Para calcularla, lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada de ¿quién? De la suma de cada uno de los elementos del vector, todas las componentes elevadas al cuadrado. Si nada más tuviéramos 2, esto sería equivalente a Pitágoras en R2, que es lo que ustedes utilizan para calcular la hipotenusa de un triángulo. X1 al cuadrado más X2 al cuadrado y raíz cuadrada. Pero en Rn tenemos que sumar entonces las n componentes elevadas al cuadrado y raíz cuadrada. Y si ya tenemos la norma 1 y la 2, estas se pueden generalizar. Vean, aquí no había potencia, pero imagínense que aquí tenían una potencia 1 y le sacan la raíz 1 a este. Después aquí la potencia 2 y como tenemos que el cuadrado ya positiviza los números o ya los hace positivos, entonces ya no es necesario ponerle aquí valor absoluto. Y esto raíz cuadrada. ¿Cómo creen que sería la norma 3? Pues algo como raíz cúbica de, de estos números, pero la raíz cúbica, o bueno, de hecho, si sacamos aquí raíz cúbica, tendríamos que elevar cada una de las componentes al cubo,
pero en ese caso el cubo no positiviza los números. Si es negativo lo deja negativo, si es positivo lo deja positivo, por lo que ahí sí tendremos que ponerle el valor absoluto. De tal forma que las normas P se definen así. Es la norma P del vector X se obtiene como la suma de los elementos en valor absoluto elevados a la P y le sacamos la raíz pésima a ese número. La raíz pésima también se puede anotar, o bueno, la anotación de esto es como elevar a la 1 entre P. Vean lo que les dije. Como no siempre P es par, por eso tenemos que mantener el valor absoluto aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podríamos definir aquí también, si nos vamos que P vale mucho, nos vamos al infinito. ¿Y cómo creen que sea esa norma infinita? Pues se podría deducir de aquí. Si aquí le ponen infinito y a esas las elevan al infinito, o sacamos un límite cuando P tiende a infinito, esto nos daría un resultado. Eh, Piénsenlo un poquito, pausen el video y reflexionen cómo creen que sea el resultado de la norma infinita de un vector. ¿Qué le pasa a los números cuando los elevamos a una potencia muy, muy grande? ¿Qué le pasa a las distancias que hay entre un número y otro? Si este fuera 2 y este fuera 3, si este lo elevamos al cuadrado nos da 4, si este lo elevamos al cuadrado nos da 9. Entonces, mientras más grande sea, elevado a una potencia más grande, se alejan más unos de otros, de tal forma que el elemento más grande es el que dominaría y al final los demás ya no estarían en el juego. Y al sacarle la raíz pésima a eso, básicamente nos quedaría el elemento más grande. Pero bueno, piénselo tantito y ya les doy la respuesta. Ahí está, la norma infinita de un vector es el máximo de el valor absoluto de todos los elementos. Es como lo que les estaba comentando. Los resultados no son iguales en cada una de estas normas. Cada una de estas normas nos da un valor diferente, pero podemos escoger cualquiera. Y el vector nulo, ahí sí coinciden todas. El vector nulo tiene norma 0, porque vamos a tomar 0. Siempre aquí sumamos ceros y en todas las demás sumamos ceros. Vamos a comenzar ahora sí con el método de Jacobi, ya que vimos un poquito de normas. Y es lo que les comentaba al principio. A diferencia del método de Gauss-Jordan, el de Jacobi es un método de aproximaciones sucesivas, al igual que los métodos que vimos en el tema anterior. Todos los de métodos, por ejemplo, los métodos abiertos eran iterativos. Y cuando converge, se aproxima a la solución en cada iteración partiendo de un valor inicial. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a Gauss-Jordan y con respecto a descomposición LU? Que aquí vamos a tomar un vector inicial, es decir, vamos a proponer unas soluciones iniciales y a partir de allí, con ese vector, haciendo iteraciones, vamos a hacer que ese vector se acerque al vector solución de forma iterativa, de forma gradual. Eso no pasaba con Gauss-Jordan. Con Gauss-Jordan al final, con el proceso llegábamos a la solución. Aquí vamos a ir aproximándonos poco a poquito. A ver, ¿cómo podemos ver un poquito de la justificación de este método? Vamos a verla. Vamos a suponer que este sistema de ecuaciones, que en el sistema que ya conocemos A por X igual a B, la matriz A la sustituimos por dos matrices, una D y una R, donde D tiene todos los elementos de la diagonal de A y R todos los restantes. Entonces, D únicamente tienes elementos en la diagonal, todos los demás son ceros. Es una matriz diagonal donde la diagonal de D es la misma diagonal de A y R es igual a pero sin la diagonal con puros ceros. Por eso D más R nos da A. Luego,
se efectúa la sustitución en 5, es decir, el sistema de ecuaciones. Aquí tenemos A, todo esto es A, por X igual a B. Lo cual equivale a que si aplicamos la distributividad de esta suma y el producto, nos da que D por X más R por X es igual a B. Aquí lo tenemos. Si restamos Rx en ambos miembros, o bueno, lo que estamos diciendo es que queremos despejar a X. ¿Cómo le hacemos para despejarla? Este término que está sumando lo pasamos al miembro derecho, que ahí estaría restando. Entonces, D por X es igual a B menos Rx. Luego, ¿qué podemos hacer? Para quitar esta D, podemos premultiplicar por la inversa de D y ya nos quedaría el vector X. Vemos que tenemos a X es igual a D inversa por B menos D inversa por R por X. ¿Qué necesitamos para que esto sea cierto? Pues necesitamos que D sea una matriz no singular o que tenga inversa. Dicho de otra forma, que el determinante de D sea diferente de 0 o que ningún elemento de la diagonal de D puede ser 0. Si nos vamos a la matriz A no puede tener ceros en la diagonal principal. Eso es lo que estamos pidiendo. Y aquí, ¿qué vemos también en esta ecuación? Vamos a detenernos un poquito a analizarla. Vemos que aquí tenemos X y dicen, bueno, pero ¿para qué hicimos tanto argüende o tanto alboroto? Si de todas formas aquí está X y aquí está. O sea que realmente no despejamos a nadie porque tenemos una matriz que la tenemos que sacar de A, que sí conocemos. Luego B, si lo conocemos, porque es el vector de términos independientes, menos esa matriz D inversa que tenemos que calcular con los elementos. De hecho, si es una matriz diagonal, la inversa nada más es poner los recíprocos de sus elementos. Es 1 entre D1 y luego 1 entre D2 y así. Luego por R y por X. Pero vean, aquí está X y aquí está X. Pues alguien que lo viera así descuidadamente diría, bueno, no sirvió de nada. Sin embargo, si ustedes están asociando esto con lo que ya vimos en el tema pasado, se habrán percatado de que esto nos puede dar origen a una función recursiva, que dado un valor de X, un vector completo X, podemos encontrar un vector siguiente y ese vector siguiente lo podríamos volver a meter en esta ecuación y generar un nuevo vector X. Precisamente eso es lo que está haciendo el método. Esa ecuación se puede manejar como una fórmula de recurrencia de esta forma, donde nada más aquí le pusimos un superíndice para indicar en qué iteración estamos. Dado un vector xk, podemos calcular un vector xk más 1, que a su vez ese xk más 1 lo podríamos meter aquí y generar el xk más 2 y así sucesivamente, esto de forma iterativa. Y el mago enmascarado lo logró de nuevo. Entonces, el método de Jacobi, definido por la fórmula de recurrencia 11, esta que está aquí, no, de hecho no es necesario que hagan estos cálculos para generar el método, así como tal cual. Programados sirven muy bien, de hecho yo he puesto así el método y ha funcionado. Pero lo que comúnmente se hace es que, dada esta fórmula, o bueno, dado el sistema de ecuaciones original, podemos despejar de la primera ecuación a x1. Después, de la segunda ecuación despejamos x2. De la tercera despejamos a x3 y así sucesivamente. Porque aquí, de hecho, eso es lo que se hace. Estos productos matriciales lo que harían es obtener todos los coeficientes y todas las manipulaciones algebraicas para hacer esos despejes. Vean. Si lo quieren programar, yo les recomiendo que utilicen esto, porque
realmente aquí se hacen esos pasos que estamos diciendo, pero si lo hacen a mano o pues ya directamente lo quieren hacer en la compu, pero fácil, toman la ecuación 1 y despejan a x1. Y eso les da esto que está aquí, porque tienen 1 entre el elemento 1, 1, que ese es el coeficiente que habría tenido ese término. Luego B1, que es el que ya estaba en el vector de términos independientes. Y todos los demás elementos, estos que están acá, son los que estaban sumando aquí, porque aquí estaba A11 más A12, X2, más A13, X3, más A14, X4, y así hasta A1n, Xn. Esa es la primera ecuación. Luego en la segunda tendrían lo mismo, porque la segunda ecuación es A renglón 2, A21, X1 más A22, X2 más A23, X3 más A24, X4 y así más hasta más A2n, Xn. Y al que despejarían es a X2, por lo que tendrían un 1 entre A22 y luego un B2 menos A21 y así sucesivamente. Así hasta que llegan a la última ecuación, donde despejan al xn y por ende aquí no tienen xn. Va desde n1 hasta n-1. Entonces, este es el método de Jacobi. A lo mejor aquí no lo visualizan correctamente, pero es muy sencillo. Ya que tienen estas expresiones de la forma correcta, lo que tienen que hacer es proponer un vector inicial y empezar a hacer las sustituciones aquí. En el siguiente video vamos a hacer un ejercicio del método de Jacobi y en el otro uno del siguiente que es Gauss-Seidel. Pero bueno, esto es para que entiendan la teoría que está detrás de esto. Bueno, dicen, se parte de la primera aproximación x0 y tiene componentes x1 inicial, x2 inicial, x3 inicial, hasta xn inicial. Esta prima es de transpuesto, porque estamos manejando a los vectores como columnas. ¿Cuál vector inicial escogen? Pues el que ustedes quieran. Pueden proponer cualquiera. De hecho, el que se usa comúnmente es el nulo, el 0, 0, 0 o los coeficientes o las componentes de b entre las as correspondientes. Por ejemplo, el 1 sería b1 entre a11, el 2, x2, 0 sería b2 entre x22, no, entre a22, que sería nada más este. Suponiendo que todas las x valen 0, podrían proponer como condición inicial este b1 entre a11, b2 entre a22, así hasta bn entre an. Se considerará una buena aproximación a la solución del sistema a aquella que cumpla con esta condición, que la norma de la diferencia entre dos aproximaciones sea menor o igual que una epsilon. Al principio de este video vimos normas de vectores y ya sabemos que si nosotros le sacamos la diferencia entre dos vectores, esto nos da un vector diferencia y le podemos aplicar la norma como dijimos al principio. Lo importante aquí es que ustedes resten y calculen con la misma norma en todas las iteraciones para que sea consistente el cálculo del error. Cuando converge el método, eso es importante. Ya dijimos cómo se aplica, que despejemos a las ecuaciones, todo eso, que despejemos a la primera variable de la primera ecuación, la segunda de la segunda y así. Pero cuando converge y cuando no. Aquí viene un detalle un poquito escabroso porque este método posee la desventaja de que no siempre converge a la solución del sistema y algunas veces lo hace lentamente. Hay una condición de convergencia, pero nada más es una condición suficiente. O sea que si no se cumple, no sabemos qué pasa. Si se cumple,
forzosamente el método va a converger a la solución del sistema de ecuaciones. Entonces lo que dice este enunciado es que la condición suficiente para la convergencia es que la matriz A sea diagonal estrictamente dominante por filas o por columnas. Si nosotros aseguramos que la matriz A es diagonal estrictamente dominante por filas o por columnas, el método va a converger sí o sí. Entonces aquí es lo que ponemos. Cuando esta condición se cumple, puede asegurarse la convergencia, pero en el caso contrario, ahí sí tronamos porque no podemos asegurar nada. Pero bueno, yo ni siquiera sé qué significa que la matriz sea diagonal estrictamente dominante por filas o por columnas. Está muy bien la condición, pero no sé qué es. Bueno, para que no pase eso, aquí les presento estos conceptos. ¿Qué significa que la matriz sea estrictamente diagonal dominante por filas? Dijeron que necesitamos nada más que sea estrictamente dominante por filas o por columnas, la que sea. Bueno, por filas. Los coeficientes de la diagonal principal son mayores en valor absoluto que la suma de los demás elementos del renglón correspondiente. ¿Qué dice esto? Bueno, a ver, ¿se entendió? Pues a lo mejor no. Bueno, si tenemos una matriz A y vemos el renglón 1, tomamos el elemento 1, 1 y ese tiene que ser más grande que la suma de todos los demás de ese mismo renglón. Después nos vamos al renglón 2, tomamos el elemento 2, 2 y sumamos todos los otros excepto ese del renglón 2. Entonces el elemento 2, 1, el 2, 3, 2, 4, 2, 5 hasta el 2n, todos esos los sumamos menos el diagonal y vemos si ese diagonal es mayor que esa suma. Luego nos vamos al tercer renglón y hacemos lo mismo, sumamos todos los elementos del renglón menos el 3, 3 y luego el 4. Todos los elementos del renglón menos el 4, 4. Si se cumple para todos los renglones, ya dijimos que es estrictamente diagonal, dominante por filas. Si lo vemos como una en notación matemática, con símbolos, vemos que eso es lo que estamos diciendo. El A y I tiene que ser mayor, bueno, le sacamos el valor absoluto que ¿no? Ah, se me movió. Ahí está. Entonces, la suma de todos los otros elementos del renglón, porque aquí está, el AI tiene que ser mayor que la suma desde J igual a 1 hasta N de, para todo I, se tiene que cumplir esto, ¿no? De todos los elementos. Y aquí pusimos que J tiene que ser diferente de I. Esto indica que no vamos a tomar ese mismo elemento diagonal. O sea que sumamos todos los demás del renglón excepto el elemento que está en la diagonal, y eso tiene que ser siempre mayor. Eso para todos los renglones, y así decimos que es matriz estrictamente diagonal dominante por filas. Lo mismo para las columnas. Los coeficientes de la diagonal principal son mayores en valor absoluto que la suma de los demás elementos de la columna correspondiente. Ahora el método de Gauss-Seidel va a decir, bueno, pero pues ya vimos un buen. Ahora, ¿qué más? Nos vamos a tardar otra hora aquí viendo el método de Gauss-Seidel. No, porque este es muy similar al de Jacobi. Vean, ya nada más vamos a irnos a la última parte. Este método es prácticamente el mismo que el de Jacobi. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? La única diferencia estriba en que el de Gauss-Seidel se acerca más rápidamente a la solución, o sea que este es más rápido que el de Jacobi. Siempre y cuando exista convergencia, con el mismo criterio que ya dijimos. O sea que como viene de ahí, necesitamos el mismo criterio de convergencia que acabamos de decir, de lo de matriz A estrictamente diagonal dominante. Y aquí lo que se hace es que una vez que ya calcularon un valor en una iteración, el valor de xy, k más 1, lo utilizas en la misma iteración. Es la única diferencia entre Jacobi y Gauss-Seidel. A ver cómo se ve esto. Así. A ver, ¿cómo sería el método de Jacobi? Sería esto mismo, pero aquí, por ejemplo, vean, x1, ¿cómo la calculamos? Tomamos la sustitución de x2 anterior, x3 anterior, x4 o xn anterior.
Eso es lo que hacemos. Y los pegamos aquí los valores del vector anterior. Y eso nos da el x1 siguiente. Pero vean, aquí ya calculamos un x1 siguiente. En Jacobi, a pesar de que ya tienen pues siguen con los valores de su vector anterior y lo sustituirían aquí en estas expresiones. Pero Gauss-Seidel dice, pero si ya calculaste x1 siguiente, ¿por qué no utilizas esta información más actualizada y la pegas en tu siguiente ecuación? Entonces es la diferencia, que una vez que ya obtuvieron dentro de una iteración un valor más reciente de x, directamente lo sustituyen en la ecuación siguiente. En la cuarta ecuación, como ya tendríamos x1, x2, x3, los utilizaríamos y todos los demás de la iteración pasada. De tal forma que en la última ya tendríamos desde x1 hasta xn-1 en la versión k más 1 y directamente o de esta forma en la última ecuación de la iteración k, sí, la iteración k, ya tendrían todos los valores k más 1. Importante que entiendan que aplicar las n ecuaciones es una iteración. Por eso les estoy diciendo que hasta la siguiente iteración, hasta que vuelvan a tomar las n ecuaciones, meterían el vector k más 1. Pero en Gauss-Seidel, dentro de la misma iteración, estarían metiendo los valores que van calculando. Es decir, en Gauss-Seidel se utiliza la información más reciente hasta ese momento. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video. Les agradezco mucho que lo hayan visto. Denle like, suscríbanse, compartan los videos para que más personas, más estudiantes de esta asignatura puedan apreciar algunas modificaciones de los métodos que ya conocieron o alguna forma distinta de la explicación o, por qué no, al menos los ejercicios que se están presentando. Bueno, entonces por este video es todo. Nos vemos la próxima. Adiós.